Jesús es el Salvador. Mateo 1, 18, 21, Lucas 19, 8, 10, Hechos 4, 10, 12. El nombre de Jesús significa el Señor salva. María y José recibieron la indicación de que ese sería el nombre de su hijo, como símbolo de que Él es el Salvador. Mateo 1, 18, 21. El propósito de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús en esta tierra fue abrir el camino a la salvación eterna a todos los que creemos en Él. Zaqueo se nos presenta como un conmovedor ejemplo de un pecador que llega al punto decisivo de creer en Cristo como Salvador. Encontramos su historia en Lucas 19. La mayoría de los judíos lo despreciaba y lo consideraba un pecador porque servía al imperio romano como jefe de los recaudadores de impuestos para ese gobierno. Un día Jonás escuchó que Jesús vendría a la ciudad y quiso verlo. Como era bajo de estatura, subió a un árbol. Jesús lo vio y le dijo que lo visitaría en su casa. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Zaqueo reconoció su pecado y se arrepintió y prometió hacer restitución por sus malas acciones. Entonces Jesús proclamó que la salvación había llegado a casa de Zaqueo, cumpliendo así su misión de buscar y salvar lo que se había perdido. Más tarde, en los primeros tiempos de la Iglesia, el apóstol Pedro proclamó ante una multitud el llamado a la salvación en Jesús. En Hechos 4, los apóstoles Pedro y Juan participan del gran milagro del hombre cojo de nacimiento que fue sanado a través del ministerio de estos discípulos de Jesús. Véase Hechos 3, 1, 10. El hombre fue sanado en el nombre de Jesús, quien había sido crucificado y después resucitado entre los muertos. Jesús había sido rechazado por los gobernantes religiosos del pueblo judío, pero Dios Padre lo había hecho la piedra del ángulo en el reino y la iglesia de Dios. No hay salvación en ningún otro nombre, solo en Jesús. Aunque haya quienes digan que hay muchas maneras de ser salvo, lo cierto es que Jesús es el único camino a la salvación. Debemos tener cuidado con las falsas enseñanzas que nos pueden apartar de la verdad del Evangelio. El que creyere el Evangelio y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere el Evangelio será condenado. Marcos 16, 16. Pregunta para comentar en clase. ¿Por qué el papel de Jesús como Salvador nuestro es central en el mensaje y el ministerio de la Iglesia? Pregunta para la reflexión personal. ¿Qué le parece a usted la realidad de que Jesús es el único que nos puede dar salvación?